Buenas tardes, mi nombre es Mario Alberto Macoy Rodríguez Vallejo. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. A continuación, le voy a presentar una exposición del capítulo 9 del libro de comunicación y redes de computadores. En el índice nosotros vamos a hablar de los temas de redes de conmutadas, redes de conmutación de circuitos, conceptos de conmutación de circuitos. En esta parte vamos a hablar de dos, de los cuales son conmutación por división en el espacio y conmutación por división en el tiempo. Encaminando en redes de comunicación de circuitos, señalización de control y lecturas recomendadas. Redes de conmutadas. Para poder realizar la transmisión de datos a larga distancia más allá de un entorno local, se realiza por medio de nodos de comunicación intermedios. Este modelo también se usa a veces para implementar las redes LAN, que en inglés sería Local Area Networks. La función de los nodos es proporcionar un servicio de conmutación que facilite el cambio de datos entre nodos hasta que alcancen su destino. A continuación le vamos a mostrar un sencillo ejemplo de la red de comunicación por medio de nodos. Como nosotros observamos, algunos nodos no solo se desconectan con otros nodos. Por ejemplo, el nodo 5 y 7, siendo su única tarea la comunicación interna en la red de datos, otros nodos también conectadas de una o más estaciones, de modo que además de sus funciones de conmutación, estos nodos aceptan datos y desde hacia las estaciones conectadas a ellos. Los enlaces entre nodos están normalmente multiplexados, utilizando multiplexación por división de frecuencias, que son las FDM, o por división de tiempo, que aquí sería TDM. Generalmente la red no está completamente conectada, es decir, no existe un enlace directo entre cada posible pareja de nodos. Sin embargo, siempre resulta deseable tener más de un camino posible a través de la red para cada par de estaciones. Esto mejora la fiabilidad o seguridad de la red. La conmutación de circuitos fue desarrollada para el tráfico de voz. En la actualidad se usa también para la transmisión de datos. Un ejemplo sería el de la figura 9.2 de la conexión sobre una red pública de conmutación de circuitos. La cual en la actualidad un conjunto de redes nacionales interconectadas para ofrecer un servicio internacional. Aunque fue una idea implementada inicialmente para ofrecer un servicio de telefonía analógica a los abonados, en la actualidad opera una gran cantidad de tráfico de datos vía módem y está siendo convertida progresivamente a una red digital. Otra aplicación bien conocida a la conmutación de circuitos son las centralitas privadas, PBX, que en inglés sería Private Branch Exchange, que se usan para conectar los teléfonos dentro de un edificio u oficina. Una dependencia e interconectadas entre sí a través de las líneas alquiladas
a algunos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo AT&T. Una red de telecomunicaciones puede describir a través de los 4 componentes que la conforman su arquitectura. Abonado son los dispositivos que se conectan a la red. Es decir, que en la mayoría de los dispositivos de abonado en redes de telecomunicaciones públicas continúan siendo en la actualidad los teléfonos, si bien el porcentaje de tráfico de datos crece año tras año. Bucle local es el enlace entre el abonado y la red, también denominado como bucle de abonado o línea de abonado. En casi todas las conexiones de bucle local se hace el uso del cable par trenzado. La longitud del bucle local está normalmente comprendida en el rango que va desde unos pocos kilómetros hacia varias decenas de kilómetros. Centrales son los centros de comunicación de la red, es decir, que aquellos centros de conmutación a los que se conectan directamente los abonados se denominan centrales finales. Generalmente, una red final de servicio a varios miles de abonados en un área geográfica localizada. Líneas principales. Son los enlaces entre centrales. Las líneas principales transportan varios circuitos de voz haciendo el uso de las FDMs o TDMs sincrónica. Con anterioridad al conjunto de estas líneas se les denomina sistema de transporte. Como se mostrará a continuación, la figura 9.3 es un ejemplo sencillo del establecimiento de un circuito. (9.3) Conceptos de conmutación de circuitos. Para comprender de una forma fácil la conmutación de circuitos, es mejor que analicemos un ejemplo el cual su funcionamiento es de un solo nodo conmutado. Una red diseñada en torno a un único nodo de comunicación de circuitos consiste en un conjunto de estaciones conectadas en una unidad central de conmutación. El conmutador central establecerá un canal dedicado entre cualquiera de los dos dispositivos que se quieran comunicarse. En la figura 9.4 se muestran los elementos principales de una red de un solo nodo que como la mencionada, las líneas discontinuas dentro del conmutador simbolizan las conexiones que se encuentran activas en un momento dado. La parte central de todo el sistema moderno es el conmutador digital, cuya función es proporcionar una ruta transparente entre cualquiera de dos dispositivos conectados. El camino es transparente y en el sentido de que parece como si existe una conexión directa entre los dispositivos. Generalmente la conexión debe permitir transmisión full duplex. Conmutación por división en el espacio. Se desarrolló originalmente para entornos analógicos, desplazándose posteriormente al contexto digital. Los fundamentos principales de un conmutador son los mismos tanto si se usan para transportar señales analógicas como digitales. Como su nombre lo indica, un conmutador por división en el espacio es aquel que las rutas de señal que se establecen son físicamente independientes entre sí, es decir, divididas en el espacio. Cada conexión necesita el establecimiento de un camino físico a través de un conmutador que se dedique únicamente a la transferencia de señales entre dos extremos. El bloque básico de un conmutador consiste en una matriz de conexiones metálicas o puntos de cruce, o puertas semiconductoras, que una unidad
la puede habilitar o deshabilitar. En la figura 9.5 se muestra una matriz de conexiones simple, con 10 líneas de entrada, salida, full duplex. La matriz tiene 10 entradas y 10 salidas. Cada estación se conecta a la matriz a través de una línea de entrada y otra de salida. La conexión entre cualquiera de estas dos líneas es posible habilitando el punto de cruce correspondiente. Obsérvese que es necesario un total de 100 conexiones. Los conmutadores matrices presentan varias limitaciones, las cuales serían el número de cruces que impide la conexión entre los dispositivos cuyas líneas interseccionan en el punto de cruce. El número de conexiones crece con el cuadrado del número de estaciones conectadas, lo cual resulta costoso para los conmutadores grandes. Las conexiones se utilizan de forma ineficiente. Incluso cuando todos los dispositivos conectados se encuentran activos, solo se ocupa una pequeña fracción de cruce. Conmutación por división en el tiempo. Los sistemas digitales modernos se basan en el control inteligente de elementos de división en el tiempo. Virtualmente, todos los computadores de circuitos modernos emplean técnicas por división en el tiempo para el establecimiento y mantenimiento de circuitos. La conmutación por división en el tiempo involucra la fragmentación de una cadena de bits de menor velocidad que compartirían una sentencia de velocidad superior con otras cadenas de bits. Una de las técnicas más sencillas y populares es denominada como conmutación de bus TDM. La conmutación mediante el bus TDM y el hecho de todas las conmutaciones digitales se fundamentan utilizando la utilización de la multiplicación por división en el tiempo sincrónica TDM. Encaminamiento en redes de conmutación de circuitos. Una forma fácil de explicar esto es en una red grande de conmutación de circuitos. Tal como ya conocemos la red telefónica AT&T. Muchas de las conexiones de circuitos necesitan una ruta que pasa a través de un conmutador. En este caso es cuando se establece una llamada de red. Debe encontrar una ruta desde el abonado llamante hasta el abonado llamado, que pasa a través de varios conmutadores y enlaces. Existen dos requisitos fundamentales para la arquitectura de la red que se tiene efectos sobre la estrategia de encaminamiento, eficiencia y flexibilidad. En primer lugar, se desea minimizar la cantidad de equipos, computadores y enlaces en la red, teniendo en cuenta que debe ser capaz de aceptar toda la carga esperada. Las necesidades de carga se expresan usualmente en términos de tráfico en horas punta. Esta es sencillamente la carga promedio esperada durante los periodos de actividad del día. Señalización del control. Funciones de señalización. La señalización de control afecta varios aspectos relativos al funcionamiento de la red, incluyendo tanto a los servicios de red visibles por el abonado como a los procedimientos internos. A medida que la red se hace más compleja, crece necesariamente el número de funciones que realizan a través de la señalización de control. Desde el punto de vista funcional, la señalización también puede ser clasificada en 4 categorías: supervisión, direccionamiento, información sobre la llamada y gestión de la red. En el término de supervisión,
Se emplea generalmente para referirnos a las funciones de control que tienen un carácter binario, es decir, que es verdadero o falso, activado o desactivado, tales como solicitud de servicios, respuesta, aviso y retorno desocupado. Estas señales se encargan de informar acerca de la disponibilidad del abonado llamado y de los recursos de la red necesarios. En las señales de direccionamiento identifican al abonado. Inicialmente se genera una señal de dirección por parte de un abonado origen. Cuando marca un número de teléfono, la dirección resultante se puede propagar a través de la red para permitir el encaminamiento, así como localizar y hacer que suene el teléfono del abonado destino. El término información sobre la llamada se refiere a aquellas señales que proporcionan al abonado información acerca del estado de la llamada, en contraste con las señales de control interno entre conmutadores. Estas señales se emplean para el establecimiento y cierre de la llamada. Estas señales internas de la red son mensajes eléctricos, análogos o digitales. Gestión de la red. Se utiliza para el mantenimiento de la resolución de problemas y el funcionamiento general de la red. Estas señales pueden tener forma de mensajes, como por ejemplo una lista de rutas predefinidas enviadas a una estación para la actualización de sus tablas de encaminamiento. A continuación, nosotros vamos a mostrar la figura 9.10, que es la señalización de control de una red telefónica de conmutación de circuitos. Como tenemos una nota, tenemos que observar que las líneas no continuas indican la repetición de una señal en cada central, mientras que las continuas indican la transmisión directa a través de las oficinas intermedias. Localización de señalización. Es necesario considerar la señalización de control en dos contextos: la señalización entre el abonado y la red, y la señalización dentro de una red. Generalmente la señalización funciona de forma directa entre estos dos contextos. La señalización entre un teléfono cualquiera o otro dispositivo abonado y la oficina de conmutación que se encuentra conectado se determina en gran medida por las características del dispositivo abonado y las necesidades del usuario. Las señales dentro de una red corresponden completamente al intercambio de computadores. Señalización por canal común. La señalización normal del control tradicional en redes de comunicación de circuitos se ha realizado a través de la propia línea principal o intercanal. En la técnica de la señalización intercanal se usa el mismo canal para transportar tanto las señales de control como la llamada propiamente dicha. Esta señalización comienza desde el abonado origen y sigue la misma ruta que la llama en sí. Existen dos formas de señalización intercanal: intrabanda y fuera de banda. La señalización entre banda se utiliza no solo en el mismo camino físico que la llamada a la que sirve, sino que se usa la misma banda de frecuencias que las señales de voz que se transmiten. La señalización fuera de banda aprovecha el hecho de que las señales de voz que no complementen los 4 kHz del ancho de bandas reservado para ellas, de modo que dentro de los 4 kHz se hace el uso de la banda de señalización estrecha e independiente para el envío de señales de control. La principal ventaja de esta aproximación radica
en que las señales de control se pueden enviar tanto si hay un como un sí o no señales de voz en la línea, permitiéndose así la supervisión y el control continuos de las llamadas. El fundamento de la señalización por canal común se ilustra y compara con la señalización intracanal, como se mostrará en la figura 9.11. Como se puede observar, la ruta de señal para la señalización por canal común está físicamente separada de la ruta de voz u otras señales de abonado. El canal común se puede configurar con el ancho de banda y es necesario para transportar señales de control que se lleven a cabo de una gran variedad de funciones, así tanto como protocolo de señalización como la arquitectura de la red que lo soporta son más complejos que en la señalización intercanal. Sin embargo, la reducción continua en los costes del hardware de los computadores hace la señalización por canal común que resulte cada vez más atractiva. Como se observará, vamos a ir con las lecturas recomendadas. Como conviene su antigüedad, la conmutación de circuitos ha inspirado una voluminosa literatura. Dos buenos textos de este tema son los siguientes, que ofrece un estudio adecuado acerca del encaminamiento en las redes de comunicación de circuito. Por su parte, Bose SS98 y FRE 98 se trata de la señalización del control. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima.